Muy buenos días, tardes, noches o quizás madrugadas. Los saluda un, un SOA que tratará de hacer un papel, por así decirlo, desde la cueva cafetalera de SOA, donde la realidad no es siempre lo que se proyecta. Espero que todos estén bien, pero sobre todo que estén preparados porque el juego acaba de empezar. ¿Por qué estoy haciendo esto que es algo de cringe? Bueno, es evidente por el título del podcast. Sin embargo, quisiera no adelantarme a los hechos. Después de todo, es un hecho garrafal. Así que, antes que nada, comenzaremos con lo de siempre. En esta ocasión preparé, por ser un capítulo especial, evidentemente, un té, porque vamos a hablar sobre un caballero inglés y todos sabemos que estereotípicamente lo que más beben es té. En este caso es uno de mis favoritos, de hecho es el último que tengo por lo mismo de que lo consumo bastante. La marca es Bigelow. Es una marca algo cara, no voy a negarlo, pero es de los mejores tés que he probado, al menos de estos de sobrecito. Y el sabor es de menta, ¿sí? La menta es de mis sabores favoritos. Así que, sin más dilación, te propongo un pequeño brindis. Y si me disculpas, voy a degustar el té. Así que, a tu salud, querido so escucha. Hmm. Oh, si caliente. Este té ofrece un aroma bastante llamativo y te deja el sabor de la menta en toda la boca. Imagínate tomarlo frío en estos días de verano que de repente ha hecho un calor horrible, preparándote una jarra de este té de menta. Simplemente es delicioso, o sea, por algo lo consumo demasiado. Mm. Ahora, pues antes que nada, llegamos al fin al episodio 10. Y es por ello, mi querido Soa Escucha, que elegí un tema que me gusta mucho y que me apasionaba a un grado un tanto ridículo en una temporada. El gran detective de la ficción, Sherlock Holmes, y una de sus técnicas de memoria más famosas. Trataré de no detenerme tanto ni meter tantas tangentes, debido a que este episodio va a ser uno en donde tú y yo vamos a tener que hacer ejercicios y vamos a tener que aplicarnos un poquito. Por eso también es el hecho del papel. Quizás no haga un muy buen Sherlock Holmes, pero trataré de hacerlo. En fin, continuando con el tema. No hay que ser un gran conocedor de la literatura para saber quién es Sherlock Holmes y su fiel ayudante, el Dr. Watson. Adaptaciones las ha habido en miles de formas, desde series tan buenas como Las aventuras de Sherlock Holmes de 1984, con Jeremy Brett y David Burke como Holmes y Watson respectivamente, que por cierto yo recomendaría bastante que las vean. Son adaptaciones casi exactas de lo que sale en los libros de Sir Conan Doyle, y de hecho es muy fácil encontrarlas ya que están en YouTube, tanto en inglés como con subtítulos e incluso en español. Hmm, cabe aclarar eso sí que es español de España. Así que, bueno, ya saben a lo que se atiende. Nada, no es cierto. En fin, también la más conocida en la actualidad, pues obviamente es esa con Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, la que simplemente se llama Sherlock, de la BBC, también muy buena serie. También hay películas que a mi parecer pues sí son muy buenas, pero la que es la mejor hasta el momento que he visto es la de Mr. Holmes, interpretado por Sir Ian McKellen. Si no lo ubican por nombre, pues él es el actor que la hizo de Magneto y de Gandalf. Y yo creo que por esas referencias sí lo van a topar. Pero también tenemos adaptaciones interesantes, como por ejemplo la de los libros de Enola Holmes que realizó Netflix, con Emily Bobby Brown interpretando a la hermana menor de Holmes. Obras de teatro también han habido muchísimas, datan desde 1899, teniendo como actor principal a William Gillette. Me parece que fue la primera en Nueva York. Si no, bueno, siéntanse libres de corregir ese dato si es que les interesa. Y incluso pues en videojuegos, como la extraña versión de Sherlock Holmes The Awakened,
en donde Holmes trata de descubrir los misterios de un culto relacionado a Cthulhu. Sí, ese Cthulhu. Pero también está, por ejemplo, y es de mis favoritos, la versión de mi vicio, Fate Grand Order, que es un juego de celular, un juego gacha, en donde Holmes forma parte bastante central en la historia a partir de un punto. Sin embargo, no me voy a enredar con ella porque sinceramente es bastante, bastante complejo. Entonces, digamos que lo único que tienen que saber es que este juego, esta saga, porque es también de películas y demás cosas, los de Fate, tienen personajes de literatura, mitología, leyendas y más. Entonces, pues obviamente no podían dejar de lado a Sherlock Holmes, ¿no? Personalmente he leído las obras de Sir Conan Doyle en más de una ocasión para encontrarme deduciendo los mismos casos de Holmes una y otra vez. Estudié en Escarlata, Los Sabuesos de Baskerville, Charles Augustus Milverton, por supuesto El Problema Final, y mi favorito, Un Escándalo en Bohemia. E incluso los tengo ordenados de manera cronológica. Por si lo quieren saber, son las novelas de Sherlock Holmes 1, luego las aventuras, las novelas parte 2, el regreso, las memorias, el archivo y finalmente su último saludo desde el escenario, que según esto sería el orden de editorial tomo, aunque bueno, también puede llegar a variar de editorial a editorial, aunque usualmente así los publican. Así que sí, es elemental, mi querido Soa Escucha, que soy un fan bastante ñoño de Holmes. Sin embargo, no venimos por completo a hablar de los simp que soy con él, sino del instrumento que se popularizó tanto que hay hasta cursos basados en ello, el Palacio de la Memoria. Podríamos hablar de la deducción y su procedimiento, así como algunos consejos de cómo aplicarla. Sin embargo, creo que es menester empezar con lo más popular y luego adentrarnos, por supuesto, si es que les llama la atención, en el mundo de la deducción. Sin embargo, comencemos con este tema desde el inicio, que es el Palacio de la Memoria. Bueno, según el portal Psicología y Mente, un portal que me ha ayudado en muchas tareas de la maestría de psicología, ergo considero que es una fuente de información bastante creíble, tenemos que el Palacio de la Memoria, también conocido como el método de Lossy, la técnica del Palacio de la Mente o incluso el viaje de la memoria, es un recurso para aumentar la capacidad retentiva, cuya base es la generación mental de un escenario espacial conocido por el sujeto, el cual actuará como guía para facilitar el recuerdo. Aquí viene una pequeña historia integrada que quizás no muchos esperarían o conocen. La verdad es que yo tampoco la conocía, así que espero que les agrade. Su origen puede trazarse hasta la antigua Grecia, diciéndonos este portal que, y cito, Simónides de Ceos, un Zeus con C-E-O-S, no como Zeus, Zeus, un poeta de la Grecia clásica, fue el que, sin saberlo, desarrolló un método de recuerdo a través de un suceso fortuito. Simónides se encontraba en casa de Escopas, un hombre pudiente que le había contratado para que escribiera un poema en su honor y lo relatara delante de sus invitados. Sin embargo, cuando Simónides terminó, Escopas no quedó satisfecho, pues alegó que el texto se citaba más a otras personalidades, concretamente mitológicas, que a él mismo, que era el protagonista, por lo que decidió pagarle solo la mitad del acordado, emplazando a Simónides a conseguir el resto del dinero en los hogares de los otros personajes citados en el poema. Pero nada más abandonar el lugar, tuvo lugar un terremoto, que redujo esa y otras casas de la zona a escombros. Cuando se trató de averiguar quién había fallecido en la casa de Escopas, la labor de Simónides fue de gran valor, gracias al Palacio de la Memoria. ¿Cómo fue esto posible? Gracias a la forma en la que Simónides almacenó los recuerdos. Fue capaz de identificar todos los cuerpos encontrados porque recordaba la posición exacta que ocupaba cada uno de los presentes en la casa de Escopas. Por lo tanto, haciendo uso del Palacio de la Memoria, tan solo tuvo que hacer un recorrido mental a través de la estancia en la que había estado un tiempo antes y ubicar uno por uno a todos los presentes. Así que sí, incluso podríamos decir que esta técnica de memoria surgió desde un misterio. Muy acorde a Holmes, diríamos aquí, ¿no? Así que, tras leerte un poquito sobre lo que trata, sin darte la respuesta directamente claro, pues no sería un episodio de Holmes,
realmente, si es que yo te doy todas las respuestas, ¿no? Tengo que dejarte algo a tu propia deducción. Así que, si no has tomado tu taza de té y consumido tu nicotina, aunque sea imaginaria, porque sé que no todos la consumen, te daré la respuesta a la manera en que Holmes lo describió en una ocasión, específicamente en Estudio Escarlata. Esta es obviamente la primera aventura de Holmes, es como que la base de todo, así que tiene sentido que explique bastante este método de memoria, aunque no lo hace de manera directa. En fin, ahorita te cuento. Mira, Watson quedó asombrado por el hecho de que Holmes ignoraba que la Tierra girara alrededor del Sol junto con otras cosas de conocimiento popular, siendo el caso de que cuando le explica Watson a Holmes la teoría heliocéntrica, el detective responde diciendo que lo olvidará, fomentando con el siguiente argumento, el cual voy a tratar de leer con lo mejor que pueda de mi voz de Holmes interna, así que, como dicen los chavos, disculparás el cringe. Entiéndame, explicó. Considero que el cerebro de cada cual es como una pequeña pieza vacía que vamos amueblando con elementos de nuestra elección. Un necio echa mano de cuanto encuentra a su paso, de modo que el conocimiento que pudiera serle útil o no encuentra cabida, o en el mejor de los casos, se halla tan revuelto con las demás cosas que resulta difícil dar con él. El operario hábil selecciona con sumo cuidado el contenido de ese vaso disponible que es su cabeza. Solo de herramientas útiles se compondrá su arsenal, pero éstas serán abundantes y estarán en perfecto estado. Constituye un grave error el suponer que las paredes de la pequeña habitación son elásticas o capaces de dilatarse indefinidamente. A partir de cierto punto, cada nuevo dato añadido desplaza necesariamente a otro que ya poseíamos. Resulta, por tanto, de inestimable importancia vigilar que los hechos inútiles no arrebaten espacio a los útiles. Si para este punto, My Dear Watson, que en realidad en las novelas nunca dice My Dear Watson, solamente dice My Dear, no has logrado dar con la respuesta, entonces te la diré y te la explicaré a mi propio modo. El Palacio de la Memoria no es más que una representación imaginaria de los conocimientos, experiencias y recuerdos que tenemos a lo largo de los años, los cuales, si consideramos que son importantes, estarán metafóricamente utilizando un mueble, una decoración, una lámpara o algo por el estilo en tu cabeza, la cual podríamos decir que es un lugar en donde tienes bastantes cosas como un closet, como sillas, mesas, etcétera, y más cosas que utilizas del día al día sin que a veces pensemos demasiado en ello. Disculparás las constantes pausas que tengo, pero también estoy con mi nicotina imaginaria y sobre todo estoy tomando té. En verdad me gusta mucho este té. En fin, retomando el tema. Sin embargo, esta técnica de memoria nos permite darles un contexto imaginario más sólido, el cual nos permite acceder de manera más sencilla a tales datos. Bien, desde el principio te dije que íbamos a hacer unos ejercicios y que por eso es que quería que fuéramos directo al grano o lo más directamente al grano posible. Así que es el momento. Si es que me permites, my dear soul listener, quisiera que, de ser posible, cerraras los ojos y trates de recordar cómo es tu casa, tu departamento o si quieres empezar desde algo más simple, puede ser tu cuarto. Visualiza desde la entrada de tu hogar hasta tu cuarto, en caso de que hayas empezado por lo más complejo, o si no, simplemente tu cuarto como tal. Las puertas, las ventanas, el color de las paredes, los objetos que tienes bien ubicados en cada lugar. Y si te cuesta trabajo, no te preocupes. Puedes poner pausa a este podcast, darte una vuelta de manera breve por tu casa y regresar a donde estés para proseguir. Muy bien, espero que estés listo. Una vez que hayas hecho esto, si crees tener bien ubicado todo o la mayoría de las cosas de tu hogar, y tras cerrar de nuevo los ojos, quiero que trates de recordar cada detalle que hayas visto, cada mancha en la pared, cada traste sucio que haya quedado por ahí, cada silla que tengas, focos, camas, fotos, botes de basura, todo lo que puedas recordar. Si es tu primera vez haciendo esto, no te preocupes. Si realmente te interesa, puedes volver a intentarlo las veces que quieras y volver a escuchar este podcast cuanto lo necesites. Lo importante es que tengas una sólida imagen mental de cómo es tu casa.
Si esto se te dificulta, también tengo un ejercicio alternativo. Piensa solamente en un avión y una isla desierta. Así de sencillo. Siguiendo la lógica de este ejercicio, supongo que podrías deducir que el avión pasa sobre la isla y rescata a alguien varado, o en otra posible solución el avión cae a la isla y la gente se queda varada en ella. La explicación a esto es que tienes que relacionar de manera imaginaria conceptos abstractos, datos y memoria. Esto se refleja a través de la isla y el avión. Tu mente crea una historia a través de esas palabras acorde a lo que tú piensas que es un avión y una isla desierta. Le hace los datos. El concepto abstracto es el tipo de avión que imaginaste y cómo visualizaste la isla, pues puede ser una isla grande, pequeña, tropical, con montañas, etc. Y la memoria es lo que puedes retener de la historia que creaste. Si hiciste el ejercicio de tu casa o departamento, pasa lo mismo. Los datos son lo que tú sabes que está en tu hogar. Lo abstracto es la imagen que tienes de él y tratas de imaginar. Y la memoria es lo que tratas de retener con respecto a lo que visualizas versus lo que en realidad tienes. Sí, yo sé que es un poco tedioso y sí, también sé que es difícil las primeras veces, créeme. Yo cuando empecé a desarrollar esta técnica no fue de, sí, a los 5 minutos ya lo tengo hecho. No, requirió constante práctica, requirió disciplina. Pero los resultados se verán. En fin, no me adelanto. Eh, Te lo reitero, si no tienes en mente estos ejercicios y no los practicas, el problema es que son la base de todo, así que no vas a poder dar el siguiente paso. Por ello te pido que si te interesa esta técnica de memoria, lo hagas hasta que se te quede grabado, pues el siguiente paso requiere de mucha imaginación, memoria y construcción abstracta. Si eres capaz de reconocer en tu mente tu casa, entonces puedes proceder a darle contexto y memoria a cada objeto que tienes. Y, como explicar en el siguiente paso, darle una historia a objetos imaginarios que quieras cimentar en tu cabeza. Pero de nuevo, vamos por pasos. Yo sé que esto lo estoy diciendo como si fuera cualquier cosa. No te preocupes, tómate tu tiempo. De acuerdo. Usa tu imagen mental de tu hogar. Visualiza las cosas y luego trata de recordar de dónde salió cada objeto. Créale una historia o un falso recuerdo si es que no sabes de dónde vino. El punto es que sepas de dónde provino. Tratar de hacer memoria y tener recuerdos dentro de un recuerdo. Esto quizás no tenga sentido de primera instancia, pero lo va a tener cuando te lo explique con un ejemplo. Finalmente, si has superado todas estas pruebas, te reitero, no importa si lo tienes que repetir muchas veces, el chiste es que tú sepas para ti mismo que lo lograste. Porque recuerda, puedes engañar a todo el mundo menos a ti mismo, a ti misma o a ti misma. Entonces puedes ir agregando, ya después de superar estas pruebas, puedes ir agregando a tu imagen mental recuerdos concretos o datos que quieras visualizar en la forma de objetos imaginarios. Todo esto te lo voy a explicar en un ejemplo personal. Mira, sé que mi casa está construida a como antes eran las vecindades, ya sabes, este eh, tipo de departamentos, por así decirlo, en los que están conectados por un pasillo o por un patio. Así que podemos decir que está dividida precisamente así, ¿no? En departamentos. Pero para no hacerte bolas ni doxearme, que realmente eso no creo que sea un problema, solo diré que hay un pasillo en medio que se dirige hasta donde estaría lo que es mi departamento. Tras subir a la derecha está mi estudio, la cueva cafetalera, si lo quieres llamar así. Y a la izquierda tenemos una cocineta. Luego de esa cocineta hay otro pasillo con varias cosas ahí un tanto arrumbadas. Y finalmente podemos llegar a mi cuarto, que también tiene a su vez un baño y otro cuarto tipo closet. En la pared en donde está recargada mi cama tengo un póster de la película de Avengers Era de Ultron. Si me concentro en la imagen del póster, puedo recordar que lo compré en un Walmart, específicamente uno que se encuentra en la avenida Eduardo Molina. Recuerdo que compré ese póster en compañía de mis padres y de uno de mis primos cerca de la fecha de estreno, porque pues bueno, la verdad es que sí estaba muy interesado en esa película.
Y hablando de eso, también recuerdo que el actor que dio vida a Ultron tanto en captura de movimiento como voz fue el mismo que hizo el papel de una serie que me gusta mucho llamada The Blacklist. El papel fue Raymond Reddington y es un personaje tan bueno y no sé, es un mafioso muy elegante y muy concreto. Y tuvo tanto impacto en mí en su momento que por él es que uso los sombreros estilo Fedora, porque realmente me gustó mucho su personaje y me identifiqué en muchos aspectos con él. Además de que, bueno, los sombreros tipo Fedora también ya me gustaban, así que solamente fue como la excusa para empezar a usarlos. Pero también de ese recuerdo de este actor y de los Fedoras, puedo hilar que hay una foto en mi perfil de Facebook de hace aproximadamente una década con mi primer Fedora, el cual aún conservo, en el que posee junto con una katana tipo Shirasaya que tengo, sí, soy un maldito friki, ya lo he dicho muchas veces, la cual me tomó una ex cuando vivíamos juntos en un pequeño cuarto cerca de Buenavista. Este solamente tenía una cama de base de madera, bueno, todos los muebles eran de madera. Eh, entonces era la cama, una mesa pequeña, un mueble con cajones abajo y arriba con un tubo para poder colgar ropa en ganchos, una ventanita chiquita, casi casi de reclusorio, de hecho, que el seguro estaba roto y lo tuvimos que, entre comillas, arreglar con una cadenita ahí medio chafona que teníamos. Esta estaba enfrente de la cama y la puerta que era de metal con un par de ventanas que como tal no eran transparentes, pero pues obviamente por seguridad colgamos un póster de tela que yo tenía de la serie Yu-Gi-Oh, en donde estaban el protagonista, Yugi, enfrente de los tres dioses egipcios, el dragón alado de Ra, Obelisco el atormentador y Slifer el dragón del cielo. Ese póster, por cierto, también lo compré en una convención de anime llamada la TNT alrededor de los 16 años, más o menos. Sí, como a los 16 años, 15, 16 años, aunque ese recuerdo no es muy concreto debido a que lo que me importaba era el póster. En fin, ¿ves lo que te dije cuando te comentaba que existen recuerdos dentro de los recuerdos? ¿Ves que te dije que si visualizabas un objeto de manera imaginaria en tu cabeza les puedes dar contexto? ¿Te das cuenta de que con solo imaginar mi casa pasamos a un póster, a un actor, una serie, un gusto personal? Bueno, específicamente fue un póster de una película, de ahí al actor, a la serie, a mis gustos personales y luego el recuerdo de otra vivienda en la que llegué a residir y luego de ahí a un póster que también me llevó a su vez a una convención de hace más de una década. Bueno, queridos o escucha, esto es el Palacio de la Memoria. Tienes que utilizar conceptos abstractos cuyos datos nos permiten revivir memorias de algo pasado y que a su vez nos permiten recordar más y más. Esto no está limitado a recuerdos, por supuesto. Una vez empiezas a dominar esta técnica, puedes asociar datos a ciertos objetos. Por ejemplo, algo que a mí me gusta hacer, y lo explicaré un poquito más eh, ya cerrando casi el podcast, es imaginarme pequeñas libretas o libros dentro de mi propio Palacio de la Memoria, en donde anoto datos importantes o, por ejemplo, si tengo que estudiar para un examen o algo por el estilo, trato de escribirlos, por así decirlo, y tenerlos ahí. Y cuando necesito usarlos, puedo acceder a mi biblioteca, por así decirlo, y tener esa información a la mano. Claro, esto ya requiere de más práctica, pero bueno. Algunos usan otro tipo de imágenes mentales. Digo, el de la casa es el ejercicio más sencillo con el que se puede empezar. Pero, por ejemplo, y retomando esto de los libros y los cuadernos, yo utilizo la biblioteca Vasconcelos, esta que por si no la conocen están cerca de la estación del metro y Metrobús Buenavista. Yo uso un modelo de la biblioteca Vasconcelos como Palacio de la Memoria.
Otros prefieren archivar todos los datos, como ya dije, en un librero con cuadernos, libros y más, que es de donde sacan los datos. Otros visualizan un jardín enorme en donde cada flor les recuerda algo en concreto y así podemos seguir, porque a final de cuentas la imaginación y lo abstracto, la capacidad de hacer conceptos abstractos, es lo único que te detendría, en teoría, al hacer esta técnica de memoria. Igualmente, déjame decirte que cuando dominas esta técnica, puedes agregar elementos imaginarios, como ya lo mencioné, con tal de recordar y manipular los recuerdos que tienes en la cabeza, construir nuevos, pues nuevos métodos de resolución de problemas, nuevos recuerdos, si lo quieres decir así. Claro, esto no quiere decir que, uy, mágicamente tengo Alzheimer o algo así. No, o sea, simple y sencillamente tú puedes engañarte a ti mismo. Y créanme, hay personas que lo hacen inconscientemente y si saben hacer esta técnica, bueno, a veces lo hacen incluso conscientemente. Pero bueno, también puedes tener nuevos métodos de resolución de problemas, porque de nuevo esto es una técnica abstracta, entonces tú puedes imaginar una problemática dentro de tu palacio de la memoria y hacer, por ejemplo, como en mi caso, yo tengo ahí varias pizarras en las que imaginariamente construyo toda toda la situación, la empiezo a escribir y la analizo. Otros pueden imaginarse como tal una obra de teatro, o no sé, depende de la persona. Eh, e incluso puedes usarlo como un lugar interno en donde meditar para no enfrentarte al vacío o incluso a la clásica y errónea imagen mental que nos ha alimentado Hollywood de estar en blanco. Porque no, querido Zoe, escucha, y eso podría ser un tema para otro podcast. Meditar no es estar en blanco. Pero sí me gustaría tener invitados para hablar sobre eso de la meditación. Ya veremos con el tiempo. Sin mencionar que, bueno, como ya lo dije, puede tener otros usos. Así que, bueno, para ir también cerrando, comento un poquito de mi experiencia personal. Como ya lo dije, yo uso la imagen de la Biblioteca Vasconcelos como Palacio de la Memoria, no solo porque puedo dividir en cada sección los conocimientos que poseo o que quiero poseer en acorde a mi propio orden. Esto quiere decir que, bueno, si es que quiero encontrar una referencia literaria, yo sé que en X parte de la biblioteca, de mi modelo de la biblioteca, tengo las referencias literarias. Si necesito recordar algo de matemáticas que todavía debe de existir por ahí, digo, tampoco voy a poder sacarte diferenciales a pesar de que técnicamente ya las había estudiado, pero otro tipo de ecuaciones o de cosas un poco más sencillas, sí, por supuesto, las puedo tratar de recordar dentro de su propia sección y así, ¿no? Si han ido a la biblioteca Vasconcelos, entenderán a lo que me refiero y si no la han visitado, deberían hacerlo. Fue de las pocas cosas que el gobierno de Fox nos dejó. Pero bueno, no vamos a meternos en política, ya lo he dicho muchas veces. También lo uso como imagen mental para meditar, si es que no puedo ir directamente a los jardines, porque los jardines son hermosos. Eh, entonces pues uso la imagen mental de los mismos para relajarme y remembrar sucesos bastante buenos, porque bueno, esa biblioteca tiene muy buenos y malos recuerdos, pero principalmente tiene muy buenos recuerdos. Es como mi lugar al que ir cuando me siento mal. Entonces, si no puedo ir por alguna razón, bueno, puedo meditar y relajarme virtualmente, si lo quieres llamar así, en sus jardines, recordar todas las cosas buenas y placenteras que se dieron ahí o incluso trasladar los recuerdos buenos de tal manera que sea una obra de teatro en el propio, pues sí, en el propio teatro que tiene la biblioteca. Eh, Todo esto pues obviamente para calmarme o incluso trato de recordar todo lo que hay ahí simplemente porque me gusta. Me gusta tanto a manera de Palacio de la Memoria como en la realidad. Me gusta pasearme por los pasillos, los jardines. Es un lugar que representa mucho para mí. Entonces, por eso cuando aprendí a, no quiero decir dominar, porque no soy un claro maestro, esto es simplemente una versión propia. Sí me ayudó el hecho de que
mi casa se volvió muy pequeña para las cosas que yo quería guardar. Y no es por hacerme el, uy, qué intelectual, no, simplemente me gusta ese lugar, ¿qué puedo decirte? En fin, my dear SOA listener, espero no haberte abrumado demasiado con mucha información, pero este es un tema que había tratado de tocar por mucho tiempo. De hecho, básicamente desde que empecé este proyecto estaba pensando en cosas de Sherlock Holmes, en cosas que me interesan y bueno, esto es de lo que más me apasiona, como te puedes dar cuenta. Sin embargo, sí quería reservarlo para un momento especial. ¿Por qué especial? Porque bueno, realmente yo no pensé tener la constancia de llegar hasta 10 capítulos de podcast. Yo sé que igual y no son muchos, yo sé que no tengo muchos escuchas y demás. Sin embargo, sí quiero agradecer a todos los que han seguido este proyecto desde el inicio, que me han apoyado con consejos, con críticas, con comentarios o incluso solamente escuchándolo, ¿no? No espero alcanzar fama y fortuna y gloria con este proyecto, siempre lo he dicho, esto es más un proyecto como para relajarme, para distraerme. Eh, Sin embargo, sí se agradece mucho el apoyo que he recibido. Trataré de ser más consistente, mm, simplemente por el hecho de que me gusta salir de mi cueva de Platón. Me gusta tratar de aprender mucho más de lo que puede ser la realidad y me gusta ver la realidad a través de otros ojos también. Así que, de nuevo, muchas gracias por apoyarme hasta este punto del camino. Muchas gracias por seguir este proyecto, los que yo sé que lo siguen con bastante ahínco. Igual una disculpita, yo sé que estos días estuve muy ausente. Tuve que recurrir a mi palacio de la memoria. Dejémoslo así. Cosas personales, pero no se preocupen. Ya vamos a retomar el ritmo otra vez. Espero. A menos de que la maestría acabe conmigo primero. Pero no creo. En fin, pues no me queda más que desearte excelentes días, tardes, noches o quizás madrugadas. Espero que tu investigación o tu trabajo o tu escuela sea fructífera y que este pequeño ejercicio del Palacio de la Memoria te ayude en dichos esfuerzos. En fin, se despide SOA desde la cueva cafetalera de SOA, donde la realidad no siempre es lo que se proyecta. Y recuerden, como dijo Sherlock Holmes, la educación nunca termina. Nos vemos.